Bienvenidos una vez más a su programa Embajadores. ¿Quieres ser parte de la fe? Acércate a Jesús. Hay momentos que la vida nos presenta cuadros muy amargos, momentos muy duros, muy fuertes. Pero esos momentos están acompañados de muchas enseñanzas. Son lecciones para nuestra vida que nos están preparando para emprender proyectos mayores. Hoy escucharemos una historia de cómo tuvo que superar todas estas adversidades para poder lograr grandes cosas. Y para esto tenemos una visita muy especial, que ya está con nosotros en el set de televisión. Está con nosotros el reverendo Juan Carrasco, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor, puede sentarse. Gracias. Una alegría, pastor Juan, de poderlo, tenerlo aquí en el set de televisión. La verdad que es una alegría. Ha dejado muchas huellas en diferentes lugares. Yo estuve por el nororiente trabajando 8 años y usted también estuvo por todas esas zonas, y donde su nombre también resuena en los labios de muchas personas que están agradecidas por todo el trabajo, la abnegación, la fuerza que estuvo también por todas esas zonas. Bienvenido, pastor. ¿Cómo se siente estar aquí con nosotros en el programa Embajadores? Gustoso de estar aquí, compartir este programa de Embajadores y bueno, poder llegar también a un público que siempre está atento a Betel Televisión. Usted tiene una trayectoria muy grande, pastor, en la vida ministerial. Ha desarrollado un ministerio muy amplio en muchos lugares. Ha estado por Loreto también, llevando este mensaje de salvación, trabajando no solamente con una iglesia, sino también con un cuerpo pastoral. Pastor, ¿cómo empezó todo esto de la obra misionera en su vida, ¿no? ¿Cómo inicia? ¿Cómo nace el servir a Dios, el ir y llevar la palabra del Señor? Me invitaron a una iglesia por vez primera. En mi hogar siempre han sido católico, apostólico y romano hasta los huesos. Me enseñaron mis padres a creer en Dios como ellos creían. Pero yo nunca había visitado una iglesia evangélica. Y cuando visito una por vez primera, bueno, el cambio de darle las palmas, de alabar a Dios, me impresionó. Y estuve unos meses en ese lugar. Fui llevado, ¿no? Porque mantenía una relación sentimental con una joven en ese entonces. A la iglesia ya no de la que yo iba con ella, sino a la de 28 de julio, que recién se estaba iniciando. Creo que un año antes, en el año 83, se inició el aniversario con el pastor Rodolfo González. Y así es como yo llego a 28 de julio, por vez primera, el ex cine donde yo visitaba, porque yo vivo cerca de 28 de julio, de la iglesia, en las calles de Renovación, la cuadra C, en lugar de delincuentes, asaltantes, por ahí nomás estaba Mendocita. Y había cierto recelo por el lugar, ¿no? Pero llegamos a ese lugar. Y por vez primera, yo escucho del labio del pastor Rodolfo hablar acerca del Espíritu Santo. Yo recordaba que cuántas veces en ese lugar entrábamos a ver películas y una serie de cosas, y yo digo, bueno, qué bonito que se haya compartido. Pero cuando yo escucho el mensaje, como luego voy a decir, sobre el pastor Rodolfo que hablaba del Espíritu Santo, me impactó, porque decía allí, y recibiréis poder de quién, de parte de Dios. Pero cuando yo regreso a la otra iglesia, me vinieron a buscar. Hermano, me dice, ya no busques esas cosas, porque mayor es el que profetiza. Eso fue para los judíos, eso fue para los apóstoles de ese entonces. Entonces eso como que me estaba desanimando a ir a esa iglesia a la cual hoy pertenezco, ¿no? Pero el pastor Rodolfo, yo me sentaba y decía, pero ¿por qué enseña ese hombre así? Eso ya fue. Pero él abría la palabra, ¿no? Abría la Biblia, Mateo, ahora que somos pastores y conocemos las promesas de Dios donde están acerca del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, etcétera, el libro de los Corintios, donde va Pablo. Entonces, hermano, me decían a mí, vaya a la iglesia nuestra, lo esperamos, mayor es el que profetiza. Pero
Cuando ya el pastor me había enseñado, dice, hermano, está bien, mayor el que profetiza, pero la Biblia dice, no impidáis celebrar en lengua. O sea, quiere decir que podemos recibir el poder de Dios todavía. Eso me impresionó bastante. De esa manera usted llega, pastor, usted llegó soltero. Tranquila, soltero, visitaba la iglesia. Pero oraba. todavía no era bautizado cuando llegó. No, claro, todavía no En era agua, bautizado. no era bautizado en agua. Y bueno, iba a la iglesia, mi familia, mi padre, al ver que yo estaba en una iglesia permanentemente, todos los días, y salía del trabajo a la iglesia, y de la iglesia a mi casa y a trabajar, mi padre, que era acérrimo católico, ¿no? Agarró y me decía, ¿a dónde vas todos los días? Y comencé a predicarle a mis 7 hermanas mujeres del evangelio. Oye, acá no me traigas esas cosas, hijo. Y yo seguía predicando, pero mi padre, por causa del evangelio, me bota a la calle. Agarra tus cosas, agarra lo que es tuyo, aquí no me vas a hablar del evangelio, me sacó a la calle. Y en ese entonces tenía como amistades al que es el reverendo hoy, Raúl Caldas, el hermano Caldas. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? Y caminando ahí de Renovación a Huascarán, mano Caldas, me han hecho esto. Yo era buscaba de Dios. Ya me había para esto bautizado ya. Leía la Biblia, oraba. Tuve una experiencia satánica también una noche, porque después de que leía la Biblia y oraba por las almas perdidas, sentí como que me ahorcaban acá. Y vi una silueta negra que me ahorcaba. ¿Qué es esto que estoy mirando? Abrí los ojos. Y metí un grito y me acordó mucho lo que mi pastor había enseñado. La sangre de Cristo tiene poder. Y yo mencioné con fuerza la sangre. Pero metí un grito que mi familia, todo, por eso me botaron a la calle. ¿Qué hace? ¿Por qué grita así? No, mi hermano que estaba a mi lado, que no era convertido en ese entonces, decía, lo que pasa es que le ha dado pesadilla. No era pesadilla, yo sé lo que vi. Ahora que soy pastor, sé con lo que estamos lidiando, con lo que estamos enfrentando. Pastor, cuando a usted le botan de la casa, le vota su propio padre por causa del evangelio. Ya no lo votan por llevar una vida perdida, porque usted pues en su vida anterior era salsero, etcétera. Malas amistades. Pero ahora le vota por llevar la fe, por llevar una vida pues con principios, con valores. ¿Le dolió esa Me dolió mucho. Agarré mi maleta, agarré mi Biblia en el brazo. La agarré fuertemente y dije, Señor, me botan, pero a ti nunca te voy a dejar. Nunca me apartaré de tus caminos. Ya había escuchado los mensajes del pastor ya. Esos mensajes calaron muy profundamente de que cuando uno empieza, lo que empieza hay que terminarlo. Gracias a Dios no fui un adicto a la droga, a las fiestas, a la borrachera, a las malas amistades. Por eso no me botó a la calle, me botó por ser cristiano, por ser evangélico. Por eso estuve en la calle. Pero gracias a Dios crecí en la casa del hermano Raúl Caldas, hoy pastor también en la ciudad de Huaycán. No te preocupes, hijo, me dice Juan, acá vas a tener un lugar donde vamos a habitar. Y el Señor le da una visión al pastor. Nuestro Señor le da una visión al pastor Caldas en una oportunidad, y el Señor le dijo que todos los que vivían allí habrían de ser pastores. Y efectivamente, todos los que llegamos a vivir en ese entonces, llegamos a ser pastores. Llegamos a ser pastores. El pastor Raúl Caldas, digamos, los alojaba. Los reunía a los que eran, por ejemplo, venían con ciertas crisis familiares. Acá hay un lugar, y ahí cantábamos, alabábamos, adorábamos, compartíamos la palabra. De ahí nos íbamos juntos al templo del 28 de julio. Veníamos, y así era siempre. Hasta que fue allí donde en una ocasión ya el pastor Rolfo levanta la mano y dice, a los que quieran trabajar. Yo tenía un trabajo secular propio, empastaba Biblias. Esto es lo que había aprendido, empastar, hacer trabajos en pan de oro sobre los libros. Entonces levanta la mano y yo, bueno, pastor, yo soy un poco de imprenta. Y es ahí que donde por primera vez Dios me abre las puertas, porque fue Dios quien me dio el trabajo de ser en ese entonces jefe de los talleres de imprenta del Sistema Nacional de Cooperación Popular. Fue Dios quien me abrió las puertas para ese trabajo. Y ahí estuve trabajando. Usted estaba trabajando para el gobierno. Para el gobierno en ese entonces. Y trabajaba y a cargo de anexos, ¿no?
Anexos como el de Surquillo. O sea, en ese tiempo ya empezó usted a atender anexos, a acompañar, a colaborar. Apoyaban. Pasaron como, creo que fue el quinto o el cuarto, no recuerdo bien. Llegué a ser presidente joven de la iglesia 28 de julio, trabajar al lado de mi pastor también. Llegó a ser el presidente. Pastor, y llega el momento pues que ya cuando el pastor dice, ¿quién quiere trabajar? ¿Se refería al trabajo de la obra misionera? No, secular. Para encontrar un trabajo secular, donde sostenerme, soltero todavía, no estaba casado. ¿Y es ahí donde entra ese trabajo? Ahí entro a ese trabajo como jefe de los talleres y ahí comencé a trabajar en los anexos, tenía mi trabajo, me sostenía. La verdad que no necesité volver a mi casa, ya comenzó Dios a sostenerme, dándome ¿Pero trabajo. visitaba la casa esporádicamente o su padre no lo quería ver para nada? La visitaba, le decía a mi mamá, me mandaba a hacer unas tarjetas personales. Yo, viejita, mi mamá le decía, mira lo que Dios ha hecho, me ha dado este trabajo, un buen trabajo, con oficina, secretaria, carro personal. Era el sistema nacional. Más bien, en el centro de trabajo aquel decían, como todos los puestos eran de confianza, ¿y quién ha puesto ese evangélico ahí? Todos los puestos eran de confianza. Y yo sabía que quien me había puesto a mí era el Señor. Ahí llegamos a trabajar hasta como unos 15, 18 hermanos. Y en la oficinita donde yo estaba, ahí nos encerrábamos y nos poníamos a orar en la oficina. ¿No? En ese entonces, pues ya hay pastores que llegaron a ser pastores, hoy ya no están con nosotros. No, por la gracia del Señor, hasta el Señor me conserva. Todavía estoy de pie. ¿Y en qué momento usted, pastor, ya empieza a atender un anexo, así ya como responsable, como ya cuando local? El pastor, trabajando mucho al lado del pastor Josué Ascarruz, pastor en Arequipa, comienza a buscar lugares, ya colocar hermanos. Y a mí me ponen por vez primera en Benjamín Doy por la carretera central. Allí donde hay una iglesia también, allí, hoy en día. Ahí comienzo a trabajar. Y con hermanos, tres hermanos me acompañaban, predicaba a los niños, a los adultos, y ahí me mueven ya para el Cerro San Cosme, de Cerro San Cosme para Surquillo a El Retablo, me acuerdo. Ahí comenzaron ya los sentimientos, los enamoramientos, ya con la que es mi esposa. Ahí comenzaron en El Retablo. ¿Cuánto tiempo estuvo en El Retablo? Aproximadamente unos 4 años. Estando en ese anexo, usted se casa. Claro, ahí donde me caso. Con la que es mi esposa, mi hermana Soledad Orellana. Pero ya en ese tiempo, pastor, había digamos, luces que usted ya en cualquier momento se podría ir a la obra. Sí, el pastor Rodolfo siempre nos decía, ya hijo, amén, pastor, donde usted diga. Recién estaba iniciándose la salida de muchos obreros afuera. Yo acompañé al pastor Rodolfo en campañas, las primeras que se hicieron en Arequipa, en Chiclayo, en Ica, aperturando el pastor. Yo me acuerdo que era el que tocaba la batería, y no miraba a mi pastor predicando. Verdad que vi la gloria de Dios, como Dios usaba a mi pastor. Y su esposa también tenía ese deseo de salir a la obra. Sí, ella llegó a ser una de las líderes como capitana. Yo recuerdo que como presidente de jóvenes delegaba capitanes de grupo. Era capitana de grupo también. Sí. Y del Retablo, pastor, ya está casado, están atendiendo ese anexo. Yo me imagino que ya empezaron los tratos, porque Dios siempre trata con el instrumento, con ese vaso, que va a ser pues un vaso de honra, un vaso de bendición para muchas vidas, ¿no? Para muchas personas. Estando terminando, digamos, los 3 años en Retablo, usted de ahí sale para provincia. Claro, ahí donde el pastor Rodolfo me dice, ya hijo, amén, pastor. Pero usted todavía seguía trabajando para el gobierno. Claro, 2 meses, me recuerdo. Me casé un 7 de febrero y el 1 de mayo ya estaba en Huanta. Me dijo mi pastor, ¿te vas a Huanta? Te quedas unos días ahí predicando, visita a los hermanos y de ahí te vas a Andahuayla. Y era mi primera experiencia porque en el año 92 todavía habían secuelas del terrorismo. Todavía. Entonces cuando yo llego a Huanta, que una calle donde no estaba la tienda cerrada, ¿no? Y mirábamos desde el hotel, mi esposa y yo, la tienda está cerrada y ahí ¿cómo nos encontramos con los hermanos? Cuando de repente vimos a un niño que tocaba la tienda
Bajé del hotel, yo, niño, estamos buscando a los hermanos. Y él nos dice, hermano, yo los llevo. Entonces mi esposo y yo bajamos del hotel, fuimos con el niño. Y yo le digo, ¿dónde es? Aquí nomás, aquícito nomás. Esa palabra aquícito que hemos aprendido. En provincia, ese aquícito son cuadras de cuadras. Nos hizo caminar fuera de la ciudad. Ya a un lugar oscuro. Él sacó como una especie de linterna. Estábamos mi esposa y yo temerosos, primera vez que salíamos a la obra misionera hacia el campo. Cuando estábamos caminando así, por primera vez, Pastor Miguel nos rastría en un arma. ¡Wow! Usted siente, alto, ¿quién es? Nos agarrábamos mi esposa y yo. Y eran los ronderos de la zona. Los ronderos. Todavía, como digo, habían secuelas del terrorismo todavía. Todavía había secuelas. Pero los ronderos estaban aquí. Identifíquese, bueno, soy pastor. Y uno de ellos se saca la pasamontaña. Me mira sonreír, pastor, lo estábamos esperando. Lo estábamos esperando, pastor. El rondero era uno de los ronderos era hermano. Y ahí fue donde por primera vez pues, nos rastrillaron un arma. Y ahí ya nos quedamos a predicar. Me traducían, yo no sabía el quechua, no llegué a aprender el quechua, pero sí predicaba con intérprete. Pero comencé a sentir la necesidad porque la verdad que mi pastor Rodolfo me había dicho, a todos los que estábamos ahí, ¿no? Yo lo capté. Digo, apréndanse bien la doctrina. Porque ustedes conociendo bien la doctrina, lo van a apreciar a donde vayan. Yo me veo fotos, Pastor Miguel, donde veo una cantidad de hermanos. Yo sentado en una mesita con un sombrero de paisano con la Biblia abierta. Y todos preguntándome aquí y allá. Y con la Biblia, yo digo, esto fue lo que mi pastor me dijo. Que se conozcan bien la palabra, bien la doctrina de la santidad, ¿no? De la segunda venida de Cristo, del bautismo en agua, etcétera, que se conozca bien. Yo decía, verdad, lo que mi pastor me decía. Y me ayudó mucho, muchísimo, y me ha ayudado. Usted estuvo de pasadita en Guanta. En Guanta. Y de ahí se instala. En Guanta, cuando el pastor Oljo me dice, unos días, hijo, y después te vas a Andahuayla. Ahí fue lo que sentí por vez primera también, lo que fue marcando, ¿no? El hecho de ser pastor, que la gente lloraba. Lloraba y lloraban, decían, no se vayan. Síganos enseñando la palabra. En Guanta. No se vayan. Y eso que estaba de pasada. No se vayan, sigan enseñando la palabra de Dios. No, dije, mi pastor me ha mandado para Andahuaylas. Hasta que después ya comenzaron a salir los obreros, bueno, para Guanta, para Ayacucho. ¿Cómo usted sentía cuando miraba pues ese clamor de ese grupo de hermanos de Guanta, cuando decía, pastor, no se vaya, ese llanto, Pastor Miguel, lo he visto en varias ocasiones, donde estando ya en Andahuaylas, íbamos a una comunidad a hacer campaña y un hombre había caminado como 8 horas con sus botas, 8 horas. Y solamente dijo, ¿quién es el pastor? Me señalaron. El hombre se me acercó, me abrazó y comenzó a llorar en mi pecho como un niño. Y lo que me decía era, vayan a mi tierra a predicar. Porque lo que se suele hacer es que van, abren, apertura, hacen una campaña y ponen a dedo a cualquiera. Usted se hace cargo de la obra. Y eso se deshizo. Y él decía, llorando en mi pecho, me decía, vayan. Mi esposa y yo y mis hijos queremos que vayan a predicar la palabra de Dios. O sea, ahí vi lo que el Señor dice. La mies es mucha y los obreros son pocos.